puede pasar, doctores, si usamos antibióticos en exceso? ¿Qué puede pasar? Primero, puedo hacer que el paciente sea más susceptible a efectos adversos. Doctor, no entiendo. Mira, doctor, es un ejemplo clásico, ¿ya? Primero, seguimos acá, ¿no? Sí, chévere. Un ejemplo clásico. Cuando nosotros estábamos en pregrado, ¿se acuerdan cuando atendíamos a nuestros pacientes pediátricos o no? Claro, ¿no? La mamá que nos decía, doctor, usted tiene una paciencia increíble, ¿no? Nunca ningún dentista ha tenido tanta paciencia, mijito. Le hago un celular al piso, su celular respondido, y usted feliz. Claro, porque si no eres feliz, tu paciente se va y jalas el curso. Entonces, no es en realidad amor al niño, ¿no? Pero bueno, la mamá se va con el mejor concepto de ti, ¿no? Dice, usted es el mejor odontólogo, el que más paciencia le ha tenido a mi niño. ¿Ya? Acá viene un detalle. A veces ese niño se convirtió en nuestro paciente para toda la vida. ¿Cierto o no? Voy a ponerle un nombre, vamos a llamarlo Alejandro. Alejandro vamos a llamar. Gracias, muy amable. Resulta que el niñito, que era Alejandrito, ¿cierto? Yo lo atendí y luego cuando se hizo mayor, lo estaba atendiendo, es Alejandro, ¿cierto? Me dice algo, doctor, usted antes me daba amoxicilina y no me pasaba nada. Ahora tomo amoxicilina y me da diarrea. ¿Qué hicieron? Le han dado tanto antibiótico por tanto tiempo, y no me refiero a tanto tiempo, un día, 2 días, sino en el transcurso de su vida, que el paciente se ha vuelto ¿qué? Más susceptible a efectos adversos. ¿Cuál es el efecto adverso más conocido de los antibióticos? Diarrea. ¿Puede pasar eso? Sí. Y yo sé que de repente a algunos de sus pacientes les ha pasado. Que antes le daban el antibiótico, no pasaba nada, y ahora de más grande, mayor, o de repente ustedes mismos, ¿no? Toman el antibiótico y ya están viendo algo, ¿cierto? Se han vuelto más susceptibles. Eso genera los antibióticos. ¿Qué otro problema genera el uso excesivo de antibióticos? La clásica respuesta, ¿cuál es? Resistencia bacteriana, ¿cierto? Usar antibióticos innecesariamente puede generar resistencia bacteriana. Yo tengo un caso increíble de eso, ¿no? Yo tenía, bueno, tengo una amiga, ¿cierto?, que estudió conmigo. Una vez cuando fuimos al kiosco de la universidad para comprar algo, sacó de su cartera su billetera, y a veces las señoritas en sus carteras guardan cosas increíbles, ¿no? Un articulador, modelos, un paciente, un montón de cosas. Saca su billetera y cae un blister de amoxicilina al piso. Y no se preocupa y le dice, ¿tienes algún problema? No, es terrible, es real. Yo tomo amoxicilina lunes, miércoles y viernes. ¿Ah? ¿Para qué? Para evitar enfermarme. Obviamente, ese es un problema de desconocimiento de antibióticos y también es un problema psiquiátrico, ¿cierto? Claro, tómalo. Imagínense que ese paciente tiene una infección, un absceso, llega a su consultorio. ¿Ustedes van a usar como primera línea amoxicilina? No, ahí de repente sí tendrían que usar como primera línea ¿qué era? Indal, o de repente ciprocometro, qué sé yo, según el grado de resistencia. Por eso, doctores, en la historia clínica es importantísimo registrar también el historial de consumo de antibióticos. Hay pacientes que les dicen, doctor, yo nunca en mi vida he tomado un antibiótico. Qué bonito, ¿no? Porque cuando tratan la infección, hasta con penicilina B la van a poder tratar. Porque la bacteria, disculpen el nombre que voy a usar, es un poco monce, ¿cierto? Un poquito monce, lo puedo dar tratamiento. Pero ¿qué pasa si nos toca un paciente que nos dice, uy, doctor, enero, febrero y marzo, tomo amoxicilina. Abril, mayo y junio, clindamicina. Julio, agosto, septiembre, metronidazol. Y para cerrar el año, gentamicina. Obviamente es un paciente que si llega con infección, yo tengo que usar otras estrategias para tratar. Miren cómo el tratamiento inicial puede variar según eso. ¿Y qué otra cosa más puede producirme el uso excesivo de antibióticos? Desarrollo de alergias. ¿Se acuerdan de Alejandrito? ¿Sí? Que ahora es Alejandro. Alejandro viene y les dice, doctor, tengo una pregunta. Usted antes me daba amoxicilina y no me pasaba nada. Ahora me enrocho. ¿Qué pasó? ¿Desarrollaron qué cosa? Alergia. Y ahí es un gran problema, acá en Perú al menos un problema bien grande, ¿no? Doctores, ¿ustedes sabían que la alergia es un problema de qué sistema? ¿Del sistema inmunológico, no? Sí. Claro. Acá en el Perú están naciendo mayor cantidad de niños con alergia. ¿Por qué? Todo un caso, ¿no? Por el tipo de nacimiento involucra bastante, ¿no? Antes, ¿cómo nacían los niños? Por parto natural, ¿cierto o no? ¿Y ahora cómo están naciendo más? ¿Por qué? ¿Sí? No sé. Bueno, hay más cesáreas, ¿no?
¿Y cuál es el problema de una cesárea? Que cuando un niño nacía por parto natural y pasaba por el tracto vaginal de la mamá, tenía un primer contacto con las bacterias del tracto vaginal de la mamá. Es decir, que el sistema inmunológico del niño despertara, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué sucede? Con la cesárea no pasa eso. Entonces, el niño nace con algunas carencias o con algún retraso en el sistema inmune. Y a eso también se asocia la lactancia. Muchas madres ya no quieren dar de lactar, ¿no? Le dicen al médico todavía, doctor, pero no tengo nada. ¿El médico qué le dice? Pues no tienes nada, pero toma esta fórmula de acá, ¿cierto? Y ninguna fórmula va a imitar a las inmunoglobulinas que tiene la leche materna. ¿Eso qué hace? Que estén naciendo, que estén habiendo niños con más problemas del sistema inmunológico. ¿Y cuál es un problema conocidazo del sistema inmune? Ya sabemos. ¿Cuál es el otro problema? Enfermedades autoinmunes. Hay más pacientes con artritis reumatoide, más pacientes con síndrome de Sjögren, que es lo que nos afecta a nosotros. Entonces es un problema. Entonces, si el cuerpo es capaz de rechazar al propio cuerpo, ¿sí o no? Porque es una enfermedad autoinmune, que el cuerpo te rechaza, ¿cierto? ¿Ustedes creen que el cuerpo no va a rechazar un químico, un antibiótico, que se lo des a cada rato? Claro. ¿Y cómo lo rechaza el cuerpo? Fomentando ¿qué cosa? El desarrollo de alergias. Esto también podría pasar. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Y ya para terminar, doctores, mis últimas diapositivas, al final, ¿cómo usamos los antibióticos? ¿Cómo los usamos? De dos maneras. Lo usamos como terapia o lo usamos como profilaxis. Punto. No como por si acasito. ¿Qué por si acasito? Por si acasito le voy a dar, doctor, por si acasito se infecta. Si yo sé que se va a infectar, ¿qué tengo que dar? Profilaxis. ¿Cierto? Pregunta, doctores, ¿qué es terapia? ¿El diente viene infectado o no? Sí. ¿Y cuánto es la terapia mínima antibiótica que se da en odontología? Bueno, en realidad en general. ¿Cuál es la mínima terapia? 5 días. ¿Menos quién? ¿Quién es el único antibiótico que lo puedo dar por 3 días? Acitromicina. ¿Se entiende? Acitro es el único antibiótico que se da 500 miligramos una vez al día por 3 días. Después todos los demás se dan por lo menos por 5 días. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, doctores, díganme. Cuando uno da terapia, ¿el diente está infectado o no? ¿Y cuando uno da profilaxis? No, no está infectado. ¿Y por qué doy antibiótico? Porque yo sé que se va a infectar. ¿Cierto? ¿Cuándo se da terapia? Cuando el diente está infectado. ¿Cuándo se da profilaxis? Cuando no está infectado, pero yo sé que se va a infectar. De repente porque mi cirugía es muy traumática, de repente porque mi cirugía es muy amplia, ¿no? Mucho tiempo va a tomar. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura como mínimo la terapia antibiótica? 5 días. ¿Sí? Ahora, ¿conocemos los antibióticos o no, doctores? Por favor, hagan que dibuje en mi rostro una gran sonrisa. ¿Conocemos los antibióticos o no? ¿Qué antibióticos hemos visto en las dos primeras diapositivas de esta conferencia? Penicilinas, ceftriaxoninas, ¿qué más? Macrólidos, linda, ¿qué más? Ciprofloxacinos, ¿qué más vimos? Metronidazol, pentamicina y tetraciclina. ¿Cierto? Se juntaron las manchitas, se juntaron las amigas, todos los antibióticos, y van a jugar pelota. ¿Qué pasa cuando un grupo de amigos se juntan para jugar fútbol? Se separan, ¿cierto? Sí, y siempre escogen al más monce, lo escogen al final, pero bueno, se separan, ¿cierto? En 2 equipos, es lo que les voy a pedir hoy día. No quiero que se traumen. Vamos a dividir los antibióticos que ya hemos aprendido en 2 grupos. ¿Cuáles son los 2 grupos? Bactericidas y bacteriostáticos. Pero antes de esta diapositiva, que ahora están conectando sus cámaras, espérense. Antes de esa diapositiva, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Qué hace un bactericida? Mata la bacteria. Punto. Mata la bacteria. ¿Se entiende o no? ¿Qué hace un bacteriostático? Solo hace que no crezca. Pero digo, al final la bacteria se tiene que morir o no. ¿Quién la mata? El sistema inmunológico. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que yo doy una terapia antibiótica, la finalidad de la terapia ¿cuál es? Que la bacteria se muera. Cuando yo doy el bactericida, ¿quién mata la bacteria? El antibiótico. Pero cuando yo doy un bacteriostático, ¿quién la mata? El sistema inmunológico, pero ayudado ¿por quién? Por el antibiótico. ¿Se entiende? O sea, el bactericida trabaja solo y el bacteriostático trabaja con el sistema inmunológico. Eso de ahí es ultra importante, porque en algún momento de nuestra consulta nos va a llegar al consultorio un diabético no controlado, un paciente con tuberculosis, un paciente con VIH o un paciente que toma corticoides por mucho tiempo.
Esos 4 pacientes que he mencionado, ¿en qué coinciden? Pacientes con diabetes no controlada, pacientes con tuberculosis, pacientes con VIH, pacientes que toman corticoides por mucho tiempo, por alguna enfermedad que tengan. ¿Cuál es lo que coinciden en esos 4? Que su sistema inmunológico, ¿cómo está? Deprimido. A un paciente inmunodeprimido, ¿con qué antibiótico yo trato una infección? ¿Un bactericida o un bacteriostático? Un bactericida. ¿Qué pasa si yo a un paciente inmunodeprimido le doy un bacteriostático? ¿El bacteriostático qué le hace a la bacteria? Que no crezca. Y al final, ¿quién tuvo que venir pero nunca vino? Nos dejó en visto. ¿Quién? El sistema inmunológico. ¿Cierto? Y al final, ¿qué le pasa a la bacteria? Sigue creciendo. Pues cada vez que atendamos a un paciente inmunodeprimido, tenemos que dar terapia con un bactericida, no con un bacteriostático. Muy bien. Entonces, ahora sí. Los que están de rojo son bactericidas, los que están de azul son bacteriostáticos. Pero no veamos todos, hay que ver los que usamos en odonto. ¿Cuáles usamos en odonto dentro de los bactericidas? Penicilinas y cefalosporinas. ¿Eso es bueno o no? Buenazo, ¿no? Porque son nuestra primera o nuestra segunda opción. Primera. Muy bien, ¿quién más? Tú no. Aminoglucósidos. ¿Quiénes eran aminoglucósidos? ¿Los que se inyectaban o no? ¿Se acuerdan de gentamicina? También es bactericida. ¿Quién más? Tú no. Metronidazol y también ¿quién? Ciprofloxacin. ¿Estos atacaban ADN o no? Si atacan ADN, ¿qué van a hacerle a la bacteria? ¿La matan o inhiben el crecimiento? La matan, por eso son bactericidas. ¿Se entendió? Muy bien, doctores, les presento los bactericidas. Ahora vamos a hablar acá de los bacteriostáticos. ¿Quiénes son bacteriostáticos? ¿Quiénes son bacteriostáticos? Macrólidos, ¿sí? Acitro, por ejemplo, es bacteriostático. Doctor, yo pensé que acitro era lo máximo, ¿no? Sí, es lo máximo, ¿no? O sea, tiene buenas cosas, pero tiene algunas cosas que no son muy buenas, ¿no? Mira, es bacteriostático, una peculiaridad, ¿no? Más que algo malo, es una peculiaridad, y es bacteriostático, ¿sí? Acitromicina. Miren, los que son clindamycin lovers, su corazón está haciendo un clash, seguro, ¿no? Porque clindamicina, ¿qué es? Clindamicina es bacteriostático, no es bactericida. Sí, es bacteriostático. ¿Y quiénes más tenemos acá? Tetraciclinas, acá se aplica el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Porque tetraciclinas, ¿a qué bacterias atacaba? A todas, pero a ninguna la mata. Son bacteriostáticos. ¿Se entienden? Muy bien, doctores, ahí tienen una lista de los principales antibióticos que son bactericidas y los principales antibióticos que son bacteriostáticos. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ya para terminar, para dar tratamiento a una infección yo tengo que saber o tengo que clasificarla. ¿Cómo comienza todo? Comienza con una infección leve. Luego, ¿a qué progresa? Moderada. A una moderada, pero primero a febril, sin fiebre. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que es moderada? ¿Cómo yo diferencio una leve de una moderada? Que en la moderada ya hay tumefacción extraoral. O sea, el paciente está con la cara hinchada. En cambio, en la leve, ¿hay tumefacción extraoral? Puede haber tumefacción interoral, o sea, dentro de la boca puede estar tumefacto, pero por afuera no. ¿Sí? Basta que ya esté tumefacto por afuera para ya decir que es una infección moderada. Ahora, si el paciente me dice, doctor, nunca he tenido fiebre, a febril. Pero ¿qué pasa si no lo trato bien? Si doy clinda cada 12, ¿qué va a pasar? ¿Va a progresar a qué cosa? A una infección moderada, pero esta vez con fiebre. ¿Sí? Y esto, les cuento algo ya. Hasta acá nosotros podemos atender en odontología. En el consultorio me refiero. Hasta acá. Porque cuando ya progresa a una infección severa, el tratamiento es netamente hospitalario. ¿Sí? Yo no puedo atender a un paciente con infección severa en el consultorio. No es correcto. Porque para tratar una infección severa, doctores, ¿qué medicación se utiliza? Medicación endovenosa. Y nosotros en el consultorio no podemos colocar medicación endovenosa. No se debe. ¿Sí, doctores? Hay un clásico ejemplo de infección severa, que es cuando la tumefacción ya llegó a dónde? Inclusive a espacios cervicales, ¿no? Que es la famosa angina de Ludwig. ¿Me ha escuchado? Ya, a usted no se le va a ocurrir tratar una angina de Ludwig en el consultorio. Pues en el Facebook todavía. Atendiendo una angina de Ludwig, ¿no? Me siento bendecido. No es correcto, no es correcto. Les cuento porque hubo hace unos años un pequeño problema con un colega, no sé si algunos recordarán, que publicó en su Facebook cómo le está dando tratamiento en su consultorio a un paciente con infección severa, ¿no? Obviamente ya sabrán cuántos comentarios habrán habido. Y obviamente está mal, ¿no?
así le haya resultado, que es muy poco probable porque eso se puede complicar, eso está mal, se tiene que atender a nivel hospitalario, ¿sí? Muy bien, doctores, a ver pues, todo puede ser bonito y solamente llegarme infección leve, pero si no lo trato bien, se puede complicar a un caso severo, como por ejemplo una angina de glúteo, ¿cierto? Que en este caso, obviamente, la vía aérea del paciente está comprometida y en este caso el paciente podría perder la vida, ¿no? Es más, estos pacientes se les administra antibióticos endovenosos y también se evalúa la administración de corticoides. ¿Para qué? Para reducir el edema, ¿sí? Ahora, por ahí algunos dirán, doctor, pero a mí me han dicho que el corticoide no se puede dar en casos de infecciones moderadas, severas, porque como el corticoide le prima el sistema inmune, no nos va a ayudar a tratar la infección. ¿Eso será cierto o no será cierto? Relativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo ahorita me pongo una ampolla de Dexa y salgo a la calle, me va a dar una gripe o me va a dar una infección bacteriana, ¿no? Ya, 2 días ya. Dexa hoy, Dexa mañana. Me voy y me tiro a la tierra, ¿no? A ver. Si me voy a infectar algo, o sea, voy a tener una septicemia. Ya, 3 días, 3 días. No, pues. Los corticoides no deprimen el sistema inmune si yo lo doy en terapias cortas. Por eso en odontología los corticoides, ¿hasta cuántos días se dan? 3 días. En 3 días de terapia no me deprima el sistema inmunológico. Ahora, si estoy tomando corticoides o administrándome por mucho tiempo, ahí sí la cosa cambia. Por eso es un ratito que les dije, ¿cuáles son los pacientes inmunodeprimidos que pueden venir? Diabéticos no controlados, tuberculosis, VIH, y pacientes que toman corticoides o se administran corticoides, ¿qué dije? Por largo plazo, ¿cierto? Muy bien. A ver, una infección leve entonces, ¿cómo la tratamos, doctores? Usando solamente un antibiótico por vía oral. ¿Cuánto dura la terapia? 5 días, ¿cierto? Muy bien. Una infección moderada, afebril, que es el primer estadio. ¿Cómo lo tratamos? ¿Tenemos que combinar antibióticos o no? ¿Y cómo combinamos? Un antibiótico oral con otro antibiótico oral. Pero acá la cosa cambia. Cuando el paciente tiene infección moderada, la terapia ya no dura 5 días, dura por lo menos 7. Por lo menos 7, ¿sí? Muchos escogen bien el antibiótico. Doctor, cumplió los 3 filtros, ¿cierto? Cumplió. ¿Por cuántos días le diste? 3. O sea, ya. El otro nivel, ¿cuál es? Infección moderada, pero ya con fiebre. ¿Este es el último nivel que yo puedo atender en mi consultorio o no? Entonces, ¿cómo se atiende? Con 2 antibióticos. Solo que uno por vía oral y el otro por vía inyectable. ¿Por cuánto tiempo debería durar la terapia? Por lo menos 7 días porque es moderado. Y si el cuadro ya se complica, una infección severa, como una angina de Ludwig, el tratamiento es meramente hospitalario y ahí se utilizan antibióticos endovenosos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué combinación acá habíamos dicho que se puede dar? Acá arribita, acá. ¿Qué combinación? Amoxicilina más metronidazol es una muy buena, tanto en adultos como en niños, porque también hay amoxicilina y metronidazol para uso pediátrico. ¿Sí? Acá, ¿qué podríamos dar? Un inyectable y uno que sea por vía oral. Podemos dar metronidazol oral, que es bueno para qué bacterias el metronidazol. Anaerobias, con uno que sea buena para aerobias, por ejemplo, ceftriaxona inyectable, ¿no? Que se administra una vez al día. Muy bien. Y ya para infecciones severas, que es terapia endovenosa, se puede ya colocar penicilina G sódica con metronidazol endovenoso, se puede colocar clindamicina endovenosa con cefazolina endovenosa, ¿no? Son esquemas ya endovenosos. ¿Está claro, doctores? ¿Sí? Y el que es inyectable, tenemos que escoger un inyectable que se administre una vez al día. ¿Por qué pasa si cojo un inyectable que se da 3 veces al día? Muchas administraciones, ¿cierto? Por eso mencioné ceftriaxona, se administra una vez al día. Gentamicina también se administra una vez al día. Y ahí la terapia tiene que durar por lo menos 5 días, por lo menos. Pero si yo evalúo el caso y veo que es necesario, le doy los otros 2 días de falta. Pero el oral, sí, 7 días. 7 días. El inyectable puede ser 5, no, tiene que ser 5 o a lo mucho 7. Pero escoger un inyectable que se dé una vez al día. ¿Por qué pasa si escojo clinda? Clindamicina inyectable, por si acaso, también es cada 8, no es cada 12. Doctor, le doy cada 12 para que no le duela.
Ya sabemos que eso no. Entonces, clinda no sería una muy buena opción de repente para este tratamiento, porque se da muchas veces a mí. Y ya para terminar, doctores, la profilaxis. Habíamos dicho, ¿en qué caso damos profilaxis? ¿Cuando está infectado? Cuando no está infectado, pero yo sé que se va a infectar. ¿Y en qué caso se puede infectar? Hay varios. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer cirugías de terceras molares, veo la panorámica y digo, pucha, acá tengo que hacer un montón de osteotomía. ¿Les ha pasado? Sí. Tengo que bajar bastante hueso. El hueso, doctores, son tejidos. El hueso es un tejido que si tú lo agredes con la presa, no se defiende bien y se infecta. Entonces ahí tenemos un problema. Si ustedes tienen cirugías que tienen que hacer bastante osteotomía, mejor es dar profilaxis. ¿Y en qué otro caso darían profilaxis? ¿En pacientes inmunodeprimidos o no? ¿Inmunodeprimidos darían profilaxis o no? Claro, porque en un inmunodeprimido, dígame, ¿la cirugía se puede infectar o no? Y un caso que sí o sí se da profilaxis es en pacientes, habrán escuchado, que tienen endocarditis bacteriana. ¿Sí? ¿Han escuchado, no? La endocarditis bacteriana, basta que el paciente le diga, doctor, yo he tenido antecedentes de endocarditis, cada procedimiento que le hagan quirúrgico tiene que ser con profilaxis. ¿Sí? ¿Se entiende? Doctores, ya para terminar, siempre atento, ¿no? Está quejado, pero Alejandro, ¿no? Y ya para terminar, doctores, escuchen esto que les voy a decir. Se da el antibiótico antes, pero ¿qué tal antes? ¿Una hora? ¿Una hora? La profilaxis es solamente una administración, ¿ah? Una vez nada más. Pero la dosis no es pequeña, la dosis es grande. Pero se da una vez. Se da una hora antes si lo hacen por vía oral, o se da 30 minutos antes si hacen la profilaxis intramuscular. Repito, se da la profilaxis una hora antes si es por vía oral, o 30 minutos antes si es por vía intramuscular. ¿Está claro eso? Si está claro, entonces recién les puedo poner esta diapositiva. Acá tenemos las dosis de profilaxis de los principales antibióticos para adultos y para niños. Recordemos que en niños las dosis son miligramos por kilo de peso. Por ejemplo, amoxicilina en adultos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería amoxicilina en adultos? 2 gramos por vía oral. ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía? Una hora antes, ¿se entiende? Y así, por si acaso este es clinda también, ¿no? Doctor, se olvidó un antibiótico, no es que la clinda se da oral y también intramuscular, ¿sí? Muy bien. Si nos dejan los doctores su foto, porque me han mirado como odio. Una vez en una conferencia, una doctora me dijo, doctor, es con usted. ¿Qué pasa? Yo no respeto, ya. A ver, ¿está claro o no? Doctores, y un último consejo, ya para terminar. Cuando le den profilaxis a un adulto, miren, amoxicilina es uno de los que más se usa. Pero miren cuánto se usa. 2 gramos, ¿no? A ese le dicen a la paciente, señora, se tiene que tomar 4 tabletas de 500. Señora, 4, doctor. ¿Cómo me va a dar 4, no? Mis riñones, míos, se van a morir, no. Ya, señora, tome 2 de 1 gramo. Ah, ya, le dice a su amiga, yo le dije al doctor, me quería dar 4. No es lo mismo. Pero a veces el paciente se sugestiona y se preocupa mucho cuando más preparado le da. Por eso en profilaxis hay que tratar de dar los preparados más concentrados. ¿Se entiende, doctores?